volver una de estas noches a pasear contigo en Santiago montado en un coche. Continuamos esta noche en esta edición especial desde el Instituto Oncológico Regional del Cibao, a propósito del conflicto que se desató en esta importante institución regional. Y bueno, hemos tocado el aspecto médico, hemos tocado el aspecto de todas las irregularidades que estaban ocurriendo aquí, pero eso no se queda ahí. Entonces ya hay un procedimiento legal que lo va a llevar a cabo el licenciado Joan Newton López, que es abogado de oficio y es la persona que se ha escogido para llevar este proceso. ¿Cuál es el objeto de la demanda interpuesta al señor Héctor Lora? Bien, me gustaría ir desde el principio para que se pueda más o menos ir entendiendo. Inmediatamente, no vamos a hablar desde antes de la asamblea de la nueva directiva. Luego de que se asume en el patronato, ya al día siguiente nosotros procedimos a interponer una denuncia comunicando de que teníamos el interés incluso de que se pudieran enviar a algunos auditores para ver si hubo algún tipo de irregularidades. Comenzamos con ese tema, por tanto se interpuso una pequeña denuncia ante la Fiscalía. A raíz de esa denuncia que fue interpuesta, entonces se designa a unos peritos, unos auditores forenses. Entonces esos auditores forenses inmediatamente comenzaron a trabajar, dos auditores forenses que todavía están trabajando, porque la cantidad de información que tienen es muy ingente y es algo que se le está haciendo incluso muy amplio para esos peritos. Producto de lo que esos peritos fueron ya encontrando, más lo que la directiva se estaba percatando con el día a día, nos dimos cuenta de que los asuntos iban a mayores y ya habían cuestiones que eran evidentes que comprometían la responsabilidad penal de esas personas en contra de las cuales se interpuso la querella, dígase, tanto la señora Dilcia Vargas, el señor Héctor Lora, Luisa Guzmán y la Fundación Tócate RD. Era lógico que se comprometía la responsabilidad penal de esas personas, con todo lo que hasta el momento se había visto. Por eso se decide interponer la querella para que la Procuraduría ya pudiera comenzar el otro procedimiento y ahondar más sobre los temas. ¿Qué hechos concretos sustentan las acusaciones hacia esa persona? Bien, lo primero es la calificación jurídica o tipos penales que se están manejando dentro de la querella. Consiste en asociación de malhechores, por entender que es un conjunto de personas que se pusieron de acuerdo para sustraer o desviar los bienes que estaban dentro del patronato y el oncológico. También se tiene lo que es el uso de confianza agravado, que conlleva una pena de 3 a 10 años. Y posteriormente está el tema del lavado de activos, que tiene una pena de 10 a 20 años. ¿A raíz de qué o dentro cuál es la conducta que se marca dentro de esos tipos penales? Se tiene que iniciar con el tema de la autoasignación de fondos, tratando de desviarse del tema de los estatutos. Es decir, si yo tengo un estatuto que me está diciendo a mí que perfectamente todos los miembros de la junta directiva lo hacen de manera honorífica, no pueden cobrar absolutamente nada, lo cual hicieron hasta tanto se mantuvo el doctor Arbelo. Cuando llega este señor, pues la historia cambia, la historia pasa a ser distinta. Eso es la primera parte de esa conducta que está encaminada a desviar los fondos del patronato. Entonces lo que hace es esa autoasignación de 600,000 pesos, pero no se queda en esa autoasignación de 600,000 pesos, o sea, va más allá. Todo lo que compraba, decidía comprar algo para su casa, salía de patronato. Decidía irse a un restaurante, salía de patronato. Decidía irse a un hotel, salía de patronato. Es decir, todo salía del patronato. El patronato sustentaba a esa familia, a sus hijos, a su ex esposa. Entonces, esa creación también, o ese mecanismo por el cual uno dice, bueno, hay una institución que todo esto tenemos que partir de que es una institución
sin fines de lucro. Es decir, 5 pesos que usted le saca a una institución sin fines de lucro, 5 pesos que afectan a un paciente, que la institución sin fines de lucro trata del tema de salud, entonces va a afectar a un paciente. Entonces, el otro tema que un empleado perfectamente lo podía hacer o lo hacía, cobrando 30 mil o 35 mil pesos, que es el tema de la facturación con las ARS, se decide poner entonces la compañía de Vargas Lora. Bajo ese esquema se salían millones y millones, porque si usted me dice a mí que le estamos cobrando 100 millones de pesos a Senasa, entonces a raíz de esos 100 millones de pesos me toca un 3%, dígase 3 millones de pesos. Entonces eso era constante con Licenciado, todas las ARS. ¿qué otras personas están involucradas en estas irregularidades que usted está refiriendo? Nosotros inicialmente pusimos, hay 4. Una persona jurídica, que es Tocate RD, y 3 personas físicas, que es Tolora, Luisa Guzmán y la señora Dicia Vargas. Sin embargo, la Procuraduría tiene la obligación de ahondar más, porque posiblemente haya más personas que se compusieron para ese esquema. Bien, entonces, ¿cuál es la situación actual del proceso? La situación actual del proceso, ya el Ministerio Público está apoderado inicialmente con el tema de la denuncia. Ya se está esperando a que se termine el tema de la auditoría forense, porque eso va a arrojar luz. Sin embargo, con el tema de la querella, ya la Fiscalía tiene que entrar en otro esquema de solicitudes, por ejemplo, de órdenes para pedir información, tanto a instituciones financieras, cooperativistas, de toda índole, que le permitan ahondar más en este sistema. ¿Y cuál es la posición del acusado? Él no se ha referido todavía ya a la demanda interpuesta. Bueno, desde mi punto de vista, yo procuro no estar muy pendiente a lo que dicen los otros, pero sí estar pendiente a lo que uno mismo debe de hacer. Pero ellos han interpuesto 2 acciones que por ahí muestran, 2 acciones judiciales, un tema de una demanda en nulidad de asamblea y es un tema de referimiento para nombrar un administrador, que dicho sea de paso, a veces con los temas que tienen que ver con el derecho, lo que yo digo es que a veces dan risa, porque la persona que está siendo cuestionada socialmente y en todos los niveles, entonces es la que interpone acciones para una asociación sin fines de lucro, que se supone que usted no busca absolutamente nada ahí, que usted al contrario entra a una asociación sin fines de lucro o una fundación y lo que quiere es salir de ahí porque no hay ningún tipo de compromiso económico que usted busca queriendo permanecer más tiempo en ese lugar. Entonces son como los cuestionamientos que uno se pregunta. Entonces por ahí uno puede medir cuál es la posición de él con respecto al tema de la querella. Que la posición, desde mi punto de vista, que es el tema que yo no encuentro como los abogados que lo defienden, lo manejan, sería más de enfrentar ese tipo de situaciones, dar más la cara y dejarse de ese tipo de acciones de querer demandar nulidad, aunque es un tema de acceso a la justicia. La demanda contempla, licenciado, reparación de daños, tanto patrimonial a la institución como los daños que pudo ocasionarle a los pacientes el mal manejo del centro. Por supuesto, cuando usted dice demandas en términos penales, se utiliza el tema de querella. Okay, entonces, Querella. Ajá. Entonces, en cuanto a la querella, por supuesto que sí, pero nosotros, por ejemplo, nos separamos un poquito ahora mismo porque hay que esperar las investigaciones más a fondo, porque no podemos decir, por ejemplo, bueno, el hoyo que tiene, hay proyecciones que permiten ver hacia dónde se dirige, pero la totalidad con exactitud todavía no se tienen hasta que los auditores terminen el trabajo y también con la incorporación ya del Ministerio Público que puede decir de cuánto ha sido la defraudación que tiene ya el patronato. ¿La nueva directiva que ha asumido ha encargado algún tipo de auditoría externa? No, hasta ahora se está trabajando con los auditores designados por la Fiscalía, ya que es lo más recomendable. Ya cuando terminen los auditores designados por la Fiscalía, a partir de ahí, entonces ya ellos estarían obligados a instaurar su propio sistema
o sus propios auditores, si así lo desean, pero se entiende que con los auditores designados por la Fiscalía sería más que suficiente para por lo menos ver cuál es la realidad del patronato y el Instituto Oncológico. ¿Qué pruebas se han podido recabar? Porque según las informaciones que se habían ofrecido, se borraron todos los archivos, o sea, él borró todo y se llevaron memoria y eso. Sí, así es. Para ese asunto tuvo que acudir a algunos técnicos para tratar de recuperarlo. La directiva se ocupó de ese tema, de recuperar esos archivos, pero de todos modos, bueno que se tenga en claro que no hubo nunca una entrega de parte de ese señor. Muy por el contrario, que esto es incluso algo preocupante, o sea, los archivos que pertenecían al Instituto Oncológico estaban en la casa de la señora Alicia Vargas. O sea, ella tuvo que mandar los archivos del oncológico, lo que tenía en su casa, que uno nunca sabe, mandarlo en una camioneta o en un camión, me parece. Para el señor Héctor Lora, ¿qué sanciones penales podría caer sobre él? Bien, yo entiendo que incluso con los temas que podemos manejar, según lo que se prevé en la misma querella, ahí tiene una primera pena que van de 3 a 10 años, que es perfectamente probable, y el tema del lavado de activos, que va de 10 a 20 años. Bueno, pues, licenciado, si hay alguna otra cosa que se nos haya quedado, que usted quisiera hacer la aclaración del lugar, pues este es el momento. Bueno, yo diría que la nueva directiva tiene el compromiso de perseguir por los medios que la ley le prevé, de perseguir ese tipo de acciones, porque si dejan de hacer lo que deben de hacer como parte activa, como víctima activa, entonces se están convirtiendo en una especie de cómplice con ese tipo de conducta y permitiría que otras personas en el futuro hicieran lo mismo, saliendo perjudicado la sociedad. Finalmente, ¿en qué etapa está la demanda en este momento? El Ministerio Público ya está apoderado, ya ellos tienen que designar sus investigadores, ya cuando hablamos ya no de Ministerio Público de Santiago, sino de persecución a la corrupción administrativa, ya ellos tienen que designar sus investigadores para que comiencen a hacer todas las investigaciones del lugar. Bueno, conversamos con el licenciado Joan Newton López, quien está haciendo la representación legal del patronato Cibao contra el Cáncer, del instituto que también funciona aquí en este mismo centro donde nos hemos trasladado. Gracias licenciado, por dedicarnos su tiempo y por hacer las aclaraciones del lugar. Nosotros ya con este último conversatorio llegamos al final de la entrega de esta noche, agradeciéndole a todos ustedes el que nos hayan prestado su atención. Yo soy Luciano Aybar, el periodista. Nos vemos en la próxima entrega.